Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La historia detrás del personaje. Mi nombre es Diana Rubalcaba y en este episodio estoy segura que les va a encantar porque viene una mujer, aparte de muy valiosa, ha puesto el nombre de Tijuana en alto. Ella es periodista y es escritora. Entonces tengo el placer de tenerla aquí en los estudios de SIG Productions, gracias a Conecta, gracias también a Distrito 65 y a One Multimedia, que fusionamos todos los esfuerzos para que este espacio llegue a todos ustedes. Y yo me siento muy complacida de que me dé el tiempo y sobre todo con esta generosidad con la que ella habla, Araceli Martínez Rosé. Gracias por estar aquí. Gracias. Es una emoción. Encantada de estar tremenda en tu programa y ser parte de la historia detrás del personaje. Y es que tienes mucho que analizar como personaje. En primer lugar, qué orgullo que seas de Tijuana y que te hayas llevado el nombre de Tijuana en alto, pero hoy regresas de Alemania, en donde ahorita nos vas a contar un poquito parte de tu travesía de vida. ¿Por qué has tenido que pasar para llegar a donde estás y sobre todo a esta cúlmine de experiencia en cada una de tus palabras que forman párrafos, que forman páginas, que forman historia? Y justo en toda esta semana se dio el lanzamiento en esta ciudad de Tijuana del libro Líbranos del Mar, el secuestro del padre Juan Carlos Ackerman, que fue conocido hace 13 años, y qué manera de narrarlo en estas 260 páginas y 15 capítulos, que me acuerdo perfectamente. Sí. Pero ahorita me encuentro con la sorpresa de que hubo un libro antes. Entonces, sí me gustaría en esta etapa y en todo este contexto que tú le dieras a la gente más o menos un rewind de qué ha sido tu vida y por qué estás aquí ahora. Y primero quiero agradecerte el conversatorio magistral que conduciste para ayudarnos en el lanzamiento en Tijuana, en la Casa de la Cultura. Agradezco mucho tu profesionalismo, tu carisma, fue fabuloso, llenamos el teatro. Exitoso. Y ahora el libro se queda, después de ese lanzamiento, solo en Baja California, porque el libro no va a estar a la venta en México hasta después de la Feria del Libro de Guadalajara. Así que Tijuana tiene su privilegio de ser los primeros lectores de este libro después de Colombia, porque como bien lo mencionaste, fuimos invitados a la Feria Internacional del Libro de Colombia, en donde tuvimos el lanzamiento. Que también fue un éxito allá. Además que fue lanzado a nivel nacional, la Canaco y la Feria Internacional del Libro, su mesa directiva, eligen cada día un libro que va a ser lanzado a nivel nacional, transmitido el lanzamiento, vamos. Wow. Es Canal Capital, que es canal nacional del país, y nunca nadie sabe cuál es el libro. Entonces fue elegido nuestro libro y cuando llegamos era autoriza que el libro se transmita porque vamos a hacerlo a nivel nacional. A los 3 días el libro estaba agotado en el pabellón de la Feria del Libro de editorial Calixta Editores, que es nuestra casa editorial, porque pues se promovió a nivel nacional en el país. Sobre todo, Araceli, que siento que ahorita es muy difícil tener éxitos con libros por tantas distracciones en la oferta. Sobre todo que hay mucho. También ahora pues ya más bien se fija la gente en plataformas digitales. Pero ¿cómo ha sido todo este camino? Porque también me imagino que has pasado sacrificios, me imagino que ha habido mucho esfuerzo, y cómo compaginas entre tu vida personal, tus hijos, tu esposo, esta rama que tienes muy bien desarrollada del profesionalismo. Pues siendo respetuosa a tu primera pregunta inicialmente, que no te la alcancé a responder, te cuento que empecé muy niña en la televisión aquí en Tijuana. Fui invitada a Canal 12 a participar en un programa junto al locutor Javier Delgado, Superman de la estación de radio local, en donde él hacía programas de artistas en el tiempo de Arturo Vázquez, Los Chamos, Menudo, el Grupo Pony, etcétera, etcétera. Entonces, estando en el escenario, en los estudios de grabación de Televisa, se hace unas preguntas a las jóvenes participantes y a las que conocíamos muy bien de los artistas se nos invitó
a quedarnos en el programa. Así empieza mi carrera en televisión sin que yo lo supiera, que eso iba a ser una carrera, porque yo quería ser embajadora de México para viajar por el mundo y representar a México. Eso era lo que yo quería. Hablando de que ¿cuántos años tenías? 14 años. O sea, el liderazgo lo 80s. traías, ser extrovertida lo traías, querer compartir algo, no sabemos, lo traías. Sí, la comunicación y el interés por otros siempre se me ha dado y siempre ha sido parte de algo que yo disfruto muchísimo. Sí. Fui una gran lectora desde muy pequeña. Desde muy niña recibí libros que incluso yo no podía leer, como Mujercitas, que era un libro más complicado, sí, pero fue mi primer libro. Sin embargo, yo leo el segundo libro que me regalan, sí, que se llama Diario de un niño. Fue muy popular en mi generación. Un escritor que se llama Edmundo de Admisis, italiano, sí, lanza esta obra pretendiendo ser la voz de un niño de primaria, en el que cuenta anécdotas de la primaria en tiempos de Turín en años 1900. Pero se habla de valores, de educación, de ética, de compañerismo, de empatía, de valor. Y ese libro yo pensaba de niña que había sido escrita por otro niño, porque así era la obra. Entonces yo me puse a hacer diarios y a escribir, y escribía historias, imaginaba, pero leía más que escribía. Con ese libro al tiempo me enteró que no es un niño, que es un escritor. Sí. Entonces empecé a escribir, a buscar a periodistas que escribían. Y me fui formando en la literatura, pero por leer, no por escribir. Okay. Entro en el periodismo porque al estar en el canal 12, sí, se abre Síntesis y ese equipo busca a talentos que ya tuvieran algo de experiencia, sí, en las cámaras. Sí. Así es como me invitan a ser parte de Síntesis. Sí. Se forma con María Antonieta Collins, con Martín Cuburo y un equipo de reporteros que sustituíamos en la conducción de vez en cuando hasta que nos quedamos de conductores. Paso de la cultura de inmediato a la noticia y con María Antonieta Collins me empiezo a pulir en el periodismo porque ella venía de la escuela de Jacobo Zabludowski y de la escritura creativa de Oriana Fallaci. Toda la experiencia que tienes. ¿Y qué fuentes cubrías en ese entonces? Todo, era el acontecer diario de Tijuana, no había política como tal, o sea, era la noticia. Sí. Claro que a finales de mes o del trimestre hacíamos investigaciones especiales, reportajes un poco más amplios, y así era como íbamos puliendo una historia no contada en 60 segundos, ¿no? Sí. Eran historias de 3 minutos, 2 minutos, las leyendas de Tijuana, situaciones de aniversario de Año Nuevo, política. Es cuando me invita Univisión a trabajar, después de que yo me voy a España a una maestría, sí, que yo empiezo a trabajar el periodismo de investigación. Okay. Y ahí me ganó el premio Emmy, sí, en 1992 con una investigación que hicimos de niños de la frontera, de trabajos de migrantes. Empiezo a entender el dolor de la comunidad, las necesidades, empiezo a ver realidades muy distintas que en Tijuana tienen hasta un espacio, una barrera, pero allá hay más todavía, más sufrimiento y más necesidad, sí, que supera lo que es lo económico, lo social, ¿no? Y en base a ese reportaje, ese primer premio también, ¿cuáles características o cuáles cualidades del reportaje crees que fueron las merecedoras a este reconocimiento? ¿Qué te hicieron ganar? La profundidad también, la narración del mismo reportaje, junto con las imágenes, la historia contada. Sí, yo creo que el aspecto humano, la profundidad del aspecto humano, el enfoque. De investigar el aspecto humano y a lo mejor, no sé, no es como lucrar con ese sufrimiento, es como explorar y exponerlo para que haya una empatía. Ese era mi estilo. Mujeres, sí, en las cárceles, acusadas de cómplices. En ese tiempo se daba mucho que muchachas eran invitadas a trabajar y cruzaban la frontera con alguien que les decía que las iba a llevar a una entrevista de trabajo, y en ese auto se estaba pasando drogas o estaban pasando, sí, algo ilegal, y eran acusadas de cómplices solo por haber estado ahí. Y entonces hacía reportajes de ese tipo de mujeres mexicanas en prisiones, de los trabajadores agrícolas, de familias viviendo en sus autos porque vendían hasta su última
posesión para tratar de salvar un tratamiento de cáncer para sus hijos en Stanford. Había muchísimos reportajes, pero también era, por ejemplo, un compromiso muy fuerte comunitario, donde la NASA hacía su mes de la herencia hispana y trabajábamos como latinos haciendo presentaciones, hablando de la comunidad latina. Éramos invitados para muchas organizaciones con enfoque latino y trabajamos realmente en el área del deporte, en el área de la comunidad, y era un trabajo que no se terminaba saliendo del escenario, del set, porque apenas llegaba a un restaurante, a una tienda o en la calle, los problemas, las solicitudes, los comentarios se hacían presentes. Es como que un presentador en Estados Unidos, en la televisión hispana, se vuelve tu ancla, portavoz. Se vuelve tu pilar, tu fuerza, y les crees y confías en que ellos te van a dar la información. En este caso éramos nosotros. Éramos unos embajadores realmente de apoyo para ellos. O sea, lo que querías ser de chiquita, embajadora, fuiste embajadora. Pero para causa social. En otro sentido. Y te fue dando sensibilidad al mismo tiempo, ¿no? Claro, la empatía, aprender la empatía de que no quieres sacarla. Había tiroteos y había crímenes fuertes y no llegabas a sacar la nota. ¿Qué pasó? ¿Y cómo se siente? ¿Y qué pasó? No, era un acompañamiento distinto, porque te dolía igual que a la familia que le sucedía la tragedia. Después ocurren las tormentas de Tijuana, aquellas lluvias del 93 en Tijuana, y entonces se hace al revés. Convoco a toda la comunidad del norte de San Francisco, de California, para venir con 3 trailers enormes de ayuda a Tijuana, de comida, de abrigos y de cobijas, latas. Y trajimos esos 3 trailers. Y me tocó no solamente hacer la convocatoria en la radio de ayuda a Tijuana, sino que además venir custodiando los camiones, que no se fueran a desviar. Sí, 100%, que les pasara algo en la aduana, y ¿no? Clasificar, porque la ayuda que nos estaban dando, que fueran realmente abrigos que la gente iba a poder utilizar, no basura de la que se deshacían. Entonces había que coordinar ese trabajo también, y había que empacar ese trabajo. Era un compromiso total. Llegamos a Tijuana, por cierto, aduana no nos dejaba pasar. No nos permitía el pase de 3 trailers llenos de mercancía. Y entonces le llamo a la única persona que se me ocurría, que era Monseñor Salvador Cisneros, rector del seminario, y mi maestro de filosofía, que ahora viene estando en este libro, su historia, quién iba a decir, tantos años después. Y le dije, ayúdame, porque no sé cómo pasar esos camiones y ayudar a la gente que había perdido todo. Gente que se había perdido su casa, se había inundado y llenado de lodo, y traía yo comida, abrigos y cobijas. Y aparte, si no llegaba, era no ayudarlos. O sea, estaban completamente desamparados. Y todos estos retos que fuiste tú prácticamente derrotando, y esta también práctica al momento de escribir tus reportajes, tus notas, de tener más experiencia poco a poco al escribir, de tu capacidad lectora y de ir comparando autores, te hizo prácticamente especialista en la escritura. ¿Cuándo escribes tu primer libro? Realmente nunca me he sentido especialista, pero ya lo eres. Sí me he estado preparando con mucho tiempo de esas lecturas que yo quería utilizar como inspiración, ¿no? Por ejemplo, Gabriel García Márquez tiene la historia de un náufrago, que es una crónica periodística, ¿no? Pero con narrativa creativa que hace que sea novelada. Así tenemos a Elena Poniatowska, por ejemplo, con Tlatelolco, las voces de Tlatelolco. Y también tenía, por ejemplo, a Campbell o a Jesús Blancornelas, ya en casa a nivel local, el fundador de Z, que hizo Horas Extras, pero que también había escrito otros libros de su atentado desde el hospital. Crónica periodística narrada era como algo que a mí me gustaba mucho, me llamaba la atención. Me había leído todo de Oriana Fallaci, que fue la maestra de María Antonieta Collins, y creo que se fue asentando en mí. Tú eres periodista, pero puedes aprender a novelar. Yo no vengo de la literatura, no vengo de la filología, no vengo de letras hispanas, no vengo del estudio de español. Y claro que había limitantes, que había que trabajar y que había que ser conscientes de hasta dónde puede llegar tu escritura.
Y empecé los talleres con Julia Navarro, que es una escritora muy importante en España. Dime quién soy, uno de sus libros más influyentes para mí. Y me fui formando con talleres, hasta en Mexicali, por ejemplo, con Elma Correa, que acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía y también el Premio de Biblioteca en España, en Barcelona. Pero es de Mexicali, alguien que ha ganado un premio internacional de esa magnitud. Y empecé así, a formarme. Y entonces, cuando ya sentí que ya tenía la formación y la visión del tipo de libro que quería escribir, lo rehice, por ejemplo, Líbranos del Mal, muchas veces. Empecé y volví a empezar, y empecé y volví a empezar, porque hasta que estuve segura de la historia que quería contar, que no fue fácil, y que el enfoque no iba a ser novela negra, el enfoque no iba a ser un secuestro, el enfoque iba a ser el perdón, iba a ser la resiliencia a través de una frustración, de un dolor, de un sufrimiento, y contar con mucho respeto la exploración a la vida de un sacerdote, desde su formación, desde los sacerdotes que son tus guías espirituales, y explorar esa historia, ¿no? Entonces, yo creo que en este libro completo toda esa formación que he venido trabajando durante, creo que 15 años, 20 años. Wow, es que es fascinante. Justo en la presentación y en el lanzamiento del libro que tuvieron en la Casa de la Cultura, que fue, dicho sea de paso, fue un éxito total, sobre todo a la hora de que se aglutinaron todos para la firma de los autógrafos, con gusto, hacían la fila, estaban todos motivados por tener una firma de ustedes. Ustedes platicaron precisamente el cómo se conocieron, cómo tú consigues la historia, y para los que no llegaron a ir a la Casa de la Cultura, sí me gustaría que la platicaras, porque cómo ustedes ya se conocían, cómo fuiste perseverante, porque esta historia duró escribiéndose 10 años. 10 años. Sí, empiezo con una formación de 18, 20 años ligera, pero realmente este libro empieza a construirse a partir de los 10 años, donde logro hablar con el padre Juan Carlos Ackerman. Yo no lo conocía. Al menos conscientemente no sabía que conocía al padre Juan Carlos Ackerman. Y nos damos cuenta de ello, que sí tuvimos encuentros en un lapso de nuestra juventud en Tijuana. Primero yo le escribo exactamente 2 meses después de que llego a Tijuana, el 17 de octubre, y que me entero que ha sido rescatado un sacerdote de Tijuana que estuvo secuestrado por 22 horas el 15 de octubre y había sido liberado al día siguiente, y me entero el 17 cuando llego. O sea, la historia ya impacta, te llama la atención y tú mueres por conocerlo. Me impacta saber que la criminalidad ha llegado a los niveles más ruines y que secuestraron a un sacerdote cuya recompensa jamás va a ser pagada por una diócesis, porque si pagaran recompensa por cada sacerdote y clérigo que existe, pues no habría iglesia, ¿no? Entonces, no entendía de dónde venía el interés y sobre todo la bajeza de llegar a secuestrar a un sacerdote y no solamente torturarlo emocionalmente, pero pedir un rescate imposible de pagar. Aparte, haber sido testigo de los rostros de 2 de ellos, que eso implica que no te van a dejar vivo. Cuando ya ves los rostros de tus secuestradores, no hay forma. Entonces era todo claro, ¿no? Y esa tortura era difícil de entender cómo alguien es capaz, porque en el cuarto de la casa de seguridad donde lo tuvieron, lo que alumbraba ese cuarto era una vela de San Judas Tadeo. Entonces, se supone que eran creyentes, se supone que confiaban en Dios, se supone que rezan, porque tenían a San Judas Tadeo, y llega a esa casa, la vela ya estaba a la mitad, alguien estuvo antes ahí, no había luces, obviamente, para no llamar la atención, es una habitación de un niño. Entonces, todos esos elementos que empieza a dar a conocer el padre Ackerman en entrevistas en Frontera, en Z, en Telemundo, en diferentes medios locales, me llaman la atención y siento una urgencia de preguntarle cómo fue y por qué pasó. Pero obviamente pues no me conoce. Porque aparte las entrevistas se iban a quedar muy cortas, evidentemente. Claro, o sea, lo que fue la información es solamente así ocurrió, esto recuerdo, pero eso no quiere decir que es todo lo que ocurrió y todo lo que puede recordar.
Le escribo, me responde hasta al año siguiente, aproximadamente 5 meses se después. tardó 1 año, 5 meses. 5 meses. Bueno, es que también para contar historia, entendiendo la parte de él, lo que estaba pasando, el difícil momento, asimilarlo, entender lo que pasó, la dolencia misma de volver a contarlo, creo que sí no ha sido nada fácil. Y tu ¿Y en quién podía confiar? El 100%. ¿Y en quién podía confiar? O sea, aparte no te conocía. No me conocía. Entonces, alguien le está escribiendo, quiero hablar con usted. Tenías que generar confianza. Claro, y hacerme presente quién soy y mis intenciones. Sí. Pero él ni siquiera hablamos. Me escribe, ¿qué puedo hacer por ti? Solo, ¿qué puedo hacer por ti? Pero ¿cuál fue tu pregunta, el primer mensaje? Quiero hablar con usted, padre Ackerman. ¿Qué puedo hacer por ti? Soy Araceli Martínez Rose, periodista, vivo en Alemania, estoy en Tijuana, quisiera hablar con usted. Y la respuesta es ¿qué puedo hacer por Claro. ti? Porque ¿sabes qué? Aparte está acostumbrado a él dar los consejos, a que le pidan ayuda, tanto guías emocionales como espirituales. Bendiciones, tiempo, invitaciones. Es muy querido, es muy carismático 100%. y es muy comprometido con su parroquia y sus feligreses, tanto que usualmente lo siguen de parroquia en parroquia y acuden a sus misas. 100%. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer por ti? Era lo lógico, ¿no? Sí. No le dije que quería entrevistarlo. Como otra feligres u otra ciudadana Y con mucha cautela, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Sí. Y le dije, quisiera hablar con usted sobre su secuestro y tener más detalles. Y ahí hubo otro silencio de otros meses. Y así fue, ¿no? Muy pausado. ¿Como para qué? No sé, pero lo quiero averiguar. No sé por qué, pero quiero averiguar. Cuando esté listo, cuando tenga oportunidad, me gustaría que pudiéramos dialogar un poco sobre ello. Y se tardan meses. Entonces, aquí hasta finales de ese año es cuando logro tener una comunicación con él. Y en ese tiempo era Skype, porque no estaba el WhatsApp. Porque tú vivías en Alemania. Sí, en ese tiempo era Skype. Y entonces le dije, voy a estar en Tijuana nuevamente, pero me gustaría decirle que me interesa esa historia porque creo que puede ser motivo de un libro. Sí. Yo no estaba pensando en escribir, pero pensé que podía ser motivo de contarse algo en un libro. Sí. No sabía qué. Entonces le dije, ¿por qué no lo hablamos? Y hablamos y hablamos. Y conforme pasó el tiempo, lo acompañé en su proceso de sanación, lo acompañé en muchos momentos difíciles de los careos, porque difamaciones fue la única defensa de los secuestradores. Sí. Lo acompañé en la muerte de sus padres, primero su papá y luego su mamá. Lo acompañé en recorridos que hicimos de la ruta de secuestro, de su casa donde había sido secuestrado, de la casa de seguridad en donde estuvo. Revisamos los expedientes, leímos los expedientes, escuchamos los careos, escuchamos las grabaciones de la negociación del secuestro. Fue mucho trabajo, 10 años. Sí. Y cuando ya sabía que ese libro era una historia, le propuse, quisiera escribirlo, pero me voy a esperar hasta que haya sentencia. Sí. Porque antes no puedo escribirlo. Porque quiero el perdón, si es que se da, y quiero saber que el juicio está terminado y jurídicamente se pone un final. Y así fue como dijimos, vamos a esperar, no hay ninguna prisa. Pasa hace 2 años la sentencia, sí. Me pongo a terminar el libro que ya tenía empezado, volviéndole a dar otra forma, porque agrego elementos que pensaba que eran importantes, como Sonora, sí. Donde vienen sus padres y su bisabuelo, que viene de Alemania con su tatarabuelo. Me pongo a ver cómo fue esa salida migrante de Europa hacia América. Me voy al museo más importante de migración de Alemania y lo recorro, me lo explican, me enseñan archivos guardados de apellidos, de familias, fechas. Aprendo todo sobre los barcos. Y empiezo a ver todo lo de minería y la presencia alemana en Sonora y en Hermosillo, los primeros cerveceros, los primeros médicos. Es que para ponerte en el lugar de todo lo que pasó e influyó también en la vida del padre, ¿no? Porque viene cómo él logra el perdón y cómo logra él la resiliencia. Pues viene de la fe y viene de un sostén familiar muy fuerte. Quería ver qué era ese sostén familiar y qué era ese sostén de la fe. Por eso me pongo a ver el seminario
y los sacerdotes, y por eso exploro la vida de la familia, quiénes fueron, qué soñaban, qué tipo de gente fueron, y eso lo explicaba quién es el sacerdote que hoy en Tijuana conocen como carismático, dedicado, Sí. comprometido, devoto, ¿qué es? Es que qué difícil, porque ahorita yo creo que los que están viendo en las diferentes plataformas se han de poner a pensar también. Si tú también viviste lo que el padre Juan Carlos Ackerman vivió en este recorrido para estar recopilando toda la información y el contexto para plasmarlo en el libro y buscar la mejor forma de que el lector entendiera también lo que el padre pasó y lo que quieren proyectar y lo que quieren transmitir con el gran tema del perdón, que ahorita pasamos a eso. ¿Qué fue lo más difícil para ti? O sea, un trabajo de introspección de qué estamos haciendo como sociedad, de por qué hemos llegado hasta esos límites, o simplemente es aceptar una realidad que lo es y ponerlo en tus hojas. Sí, no tenía la intención de guiar al lector a ningún punto, sino dejarles la historia abierta para que cada lector, desde su experiencia, su perspectiva y su empatía, pueda entender cuál es la entrega de un sacerdote. Es muy fácil criticar a un sacerdote y exigirle perfección. ¿Y qué descubriste? ¿Cuál es la entrega de un sacerdote? Porque siempre que eliges o una profesión o una actividad, siempre hay algo que no estás eligiendo o automáticamente, ¿no? Sacrificas otro punto. Sí. Bueno, obviamente yo creo que es una de... el sacerdocio es una vocación, porque no es una profesión en donde no hay tiempo de inicio y tiempo de término del trabajo. En cualquier momento se te solicita para los santos óleos, para un enfermo, para un matrimonio, para un bautizo, y tus vacaciones no existen como tal, programadas como cualquier persona. Nos vamos de vacaciones a tal lugar. La disposición libre depende del feligrés que no lo necesite. Y eso es algo que nosotros, tú y yo como profesionales, sabemos qué vacaciones vamos a tener en el verano, dónde vamos a pasar la Navidad, de quiénes vamos a rodeados, y podemos salir a disfrutar en un bar o en un restaurante o en una biblioteca o caminar libremente por la calle si nos place. Ellos tienen muchas limitaciones. Sí. No pueden ir a ese bar, a ese restaurante, a esa calle, a ese centro deportivo sin estar juzgados y observados. Sí, son juzgados. Y todos traen bagajes distintos y preparación distinta e intenciones distintas para ser sacerdotes. Sí. Entonces, todo eso se tiene que ver que la iglesia está conformada de diferentes intenciones de personas que buscan prepararse y con diferentes personalidades y en diferentes situaciones, ¿no? Es muy difícil porque no les ves que inician y terminan su trabajo. Uh-huh. El padre Ackerman iba a prepararse un sándwich de atún y después, estaba escuchando las noticias, iba a hacer un poquito de ejercicio para mantenerse con energía cuando le tocan la puerta para pedirle información para casarse. Y abre la puerta porque suele suceder que alguien llega hasta la casa de un sacerdote para pedir ayuda, o cuando no van a la parroquia, a las oficinas. Es como algo que puede suceder. Sí. Si no, él no hubiera abierto la puerta, ¿no? Porque entonces ahí nos damos cuenta que los sacerdotes traen una carga fuerte. Y vulnerables, ¿no? Hace poco se murió, se suicidó un sacerdote en Italia, en Milán, que era un sacerdote muy joven, muy guapo, muy carismático, pero que se guardaba el peso del sacerdocio en sus hombros y no pudo más con los compromisos parroquiales, con el trabajo que tenía que hacer, y prefirió suicidarse. Hay que hablar entonces de cómo protegerles a los sacerdotes, ¿no? Cómo protegerles, sanarles y ayudarles a hacer la carga que llevan por nosotros un poco más ligera. O dentro de la preparación, hacerles consciente todo lo que van a perder o toda la fortaleza de cierta manera que tuvieran que tener para
permanecer en esta gran vocación que también requiere mucha responsabilidad. Saben lo que van a renunciar, saben a todo lo que van a renunciar o a lo que deberían de renunciar, pero en el proceso, escuchar los problemas todos los días de gente con sufrimiento, más allá de un psicólogo, porque escuchan confesiones y escuchan clamor de ayuda. Las confesiones se ven. Entonces, claro, traen una carga fuerte y ¿quién les ayuda a sanar? Sí. Aquí en Tijuana, por ejemplo, la arquidiócesis ha hecho encuentros donde conviven los sacerdotes y empiezan a convivir y a trabajar situaciones, sí. Pero no todas las arquidiócesis o todas las diócesis tienen eso para sus sacerdotes. Entonces yo creo que se abren muchos aspectos aquí, ¿no? Se abren varios temas con este libro. El padre y yo no nos conocíamos, eso creíamos, pero Monseñor Cisneros nos eligió en un tiempo como presentadores de un festival vocacional, de sí. Talentos vocacionales. Sí. Y el padre Ackerman y yo fuimos los presentadores y no nos dimos cuenta de eso hasta casi cuando estábamos a punto de terminar el libro. Y en otro proceso nos dimos cuenta que estuvimos cuando la Madre Teresa de Calcuta vino a Tijuana sí. a formar su casa de sacerdotes misioneros. Él estuvo con Madre Teresa y yo también, y los dos hicimos la misma petición. ¿Y en la plática fue saliendo esa información o vieron fotografías o cómo en la charla, cuando estuvimos hablando de sí había, ay padre, yo estuve con la Madre Teresa, le estuve traduciendo de inglés a español, le di un rosario y me dice, yo también. ¿Cómo? Yo tengo una foto. Y cuando vemos las fotos estuvimos en el mismo lugar, juntos, el mismo día. Se conocían más de lo que ustedes pensaban. Sí, y Monseñor Cisneros, sí, y yo estuve en un festival, yo también. Y entonces encontró la fotografía y no lo podíamos creer porque dijimos, habíamos tenido cercanía y no lo sabíamos y 30 sí. y tantos años después, estamos en un libro que une muchas cosas del periodismo y la fe, sí. pero de nuestras carreras, pero aparte que nos acerca a lo mismo, ¿no? Que era al rostro de Cristo. Y Monseñor Cisneros, bueno, me imagino que también fue testigo, porque está mencionado en el libro, pero sabía perfectamente y te ayudó también con información para recopilarlo, o solamente fueron anécdotas en donde él también aparece. Sí, Monseñor Cisneros no tuve oportunidad de hablarle. Qué lástima, ¿no? Sí, lástima, porque este libro era un secreto guardado, porque no era un libro que podíamos divulgar que estábamos haciendo, sí. Y tenía bastante trabajo todavía recopilando la información del sacerdote y sus hermanas, que fueron como, según digo yo, las heroínas de este caso. Porque ellas fueron las que hicieron la negociación y fueron a entregar el dinero y se arriesgaron completamente. Ya no voy a espolear mucho del libro porque lo tienen que leer, pero fueron las que llevaron el rescate y de donde se genera todo este gran operativo. Y es muy fuerte pensar que te vas a enfrentar a un secuestrador para darle el rescate. Que sabrá Dios si siga con vida. O qué va a hacer contigo, o que si te va a secuestrar a ti también, o te va a matar. Y luego el juego mental, ¿no? Que ha de haber estado, todo esto lo plasmas. Sí. Pues no sé si pudiera decir infierno, o el juego que hace la mente en horas de presión, de agonía, de incertidumbre, de dudas. Es que yo no puedo ni siquiera imaginar todo el trabajo que tuviste que hacer a la hora de tener tanta información y por dónde empiezo y qué le puedo dar de utilidad con todo lo que he recopilado a la gente en 10 años para dar un enfoque preciso, elegante. ¿Y cómo lo lograste? Algo cambió. Eres historiadora aparte. Me gusta la historia. Sí. Eso sí, tengo creo que más corazón de historiadora que de periodista. Me gusta la historia y me gusta contar todo lo que antecedió. Sí. Por eso me voy hasta los jesuitas en Sonora y otras historias. Yo creo que empezamos a hablar, a charlar, y después la amistad empezó a surgir, y de ahí empezamos a encomendarnos cada vez que grabábamos, a encomendarnos y a rezar cada vez que íbamos a tener una charla sobre el libro. Y ese proceso lo adquirí, me lo adopté. Porque si bien voy a misa y rezo los domingos y rezaba cuando necesitaba o tenía el tiempo, aprendí a rezar diario, aprendí a encomendarme diario,
aprendí si algo voy a decir, encomendarme para que fueran las palabras correctas. Y eso es un regalo que recibí con este libro y con mi contacto con el padre Ackerman, de encomendarme para contar lo que el Espíritu Santo quisiera que yo realmente dijera. Y esa sensación de sentirme, aquí estoy para que tú hagas lo que conviene. Y que a través de ti sí, te da una paz, te da una serenidad y te da confianza. Sí. De que, ok, no me puedo equivocar porque Él está aquí para proteger. Sí. Y aprendí a rezar diario y a escuchar misa diaria y me cambió mi vida espiritualmente y también la de mis hijos, porque si bien venían educados como católicos, mi hija hizo la primera comunión en el altar del Papa Juan Pablo II por una promesa que yo tenía con él. ¿Saben? Fuimos a la canonización juntos de Madre Teresa de Calcuta, porque obviamente tenía un gran cariño por ella, de haberla conocido. O sea, mis hijos han crecido como católicos, pero ahora se reforzó. Conocieron al padre Ackerman. Hola, padre Ackerman, cada vez que estábamos en la computadora platicando y de repente de ver niñitos de 6 y 7 años, ahora son chicos de 19 y 21 años. Ay, los amo, les mandamos un fuerte abrazo. Sí. Y estén muy orgullosos de su mamá, de la dedicación, del profesionalismo y sobre todo del amor con el que hace las cosas, lo que sea que te dediques, ¿verdad? Y les ha tocado que ver a su mamá trabajando horas y horas y horas. Ahora tengo 1 mes y medio ya fuera de casa, ya llevo bastante tiempo fuera de casa. ¿Y ha valido la pena? Ya ha valido la pena porque hemos abiertamente traído a la ciudad donde más amamos, porque pertenecemos a esa ciudad, ese trabajo que aunque yo lo escribí, digo, es un trabajo conjunto porque es su historia que me ha cedido, no me la cobró, no me la vendió, no gana regalías. Qué generosidad deberías no, su historia no es, eso no es su fin. Okay. Su fin no es su fin. Su fin es que sirva su experiencia, que sirva su experiencia para que otros, con cualquier episodio de sufrimiento y dolor, puedan pensar que sí es posible salir de ello, tener la fortaleza para cambiar eso duro por algo lleno de amor y algo triste por algo feliz y que el perdón, por donde empieza cualquier dolor, es factible de darse. Si él perdonó a sus secuestradores, no con la justicia, no, la justicia se da, pero de corazón logró en 13 años trabajar para perdonar. Y eso es lo que él quería dar. Él tiene su fundación de cuidadores, que lleva el nombre de su padre, por lo cual algunos libros van a recibir una donación para la fundación, sí, pero él no, su función no era económica en lo absoluto. Okay. Su función no era económica y está separado del proyecto en ese sentido. De hecho, no está trabajando para promover el libro. Él es sacerdote que sigue hablando de Cristo. Pero nosotros lo vamos a hacer. Pero él sigue feliz porque su historia se volvió algo positivo. Y aparte, si hay un libro en cada colonia, Líbranos del Mal, creo que hasta pudiera contagiar con emociones tan bondadosas como el perdón, como el valor a la familia, como la reconciliación, como la sanación interna, ¿no? Después de vivir, porque todos lo vivimos, momentos difíciles, unos más que otros, pero yo preguntaba también en la presentación de la Casa de la Cultura y le decía al padre, hay muchas personas que están afuera y que no necesitan estar en una casa de seguridad para sentirse secuestradas o autosecuestradas por el enojo, por el coraje, por un resentimiento, por la envidia y estas cosas que van más allá de algo físico que no te dejan crecer. ¿Qué papel juegan todas estas efectivamente, emociones? eso es lo que para Padre Juan Carlos ese es su pago, ¿no? El que su trabajo como sacerdote no queda a sus misas y a sus homilías. Su trabajo como sacerdote se extiende a través de las páginas de un libro para poder contar desde su experiencia las dudas, la fragilidad, los momentos de quiebre y cómo se fortalece
para que precisamente otras personas que estén pasando por un mal divorcio, no pueden acercar a sus hijos como quisieran a ellos, han perdido a alguien y reclaman a la vida tener esa pérdida, no se da lo que piden o lo que sueñan, pero el título dice eso, líbranos del mal. Del mal que sea. El mal que sea. A veces nos va a doler, Sí. a veces pensamos que queremos eso, pero líbranos del mal es quítame el mal. Y el mal puede venir con muchos rostros, disfrazado de muchas maneras, y muchas veces ese mal pues está ahí, lo estamos solicitando, nos lo quita Dios. Claro, una pérdida de un hijo, eso es un dolor muy grande y no se compara, pero ahí también uno reclama la vida, ¿no? Sí, ¿Por porque qué, a mí? ¿Por qué a yo? ¿Por qué a mí me pasó esto? Y esas cosas es como, si las puedo trabajar desde la perspectiva con fe, quizás me pueda ayudar a que la carga sea ligera, más nunca se olvide, ¿no? Y eso es lo que la intención del padre para hacer este libro. Y la tuya también al contarlo. Y la mía al contarlo, porque yo no quería escribir una historia que fuera comercial y el morbo y hasta ahí. No, yo quería una historia donde hablemos de las fortalezas de una familia que hizo un sacerdote de esta calidad y también en qué se equivocan aquellos padres que hacen que sus hijos sean unos criminales, o que saben que están haciendo mal, o que saben que están extorsionando, o que saben que están afectando a sus hijos o a su esposa, o están robando en su trabajo. ¿De qué estamos hechos? De una sociedad de familia. Y esas familias tenemos que estar conscientes de qué educamos y qué valores damos y qué les permitimos, ¿no? ¿Qué estamos hablando en ellos? No hay otra para la sociedad de nuestro mundo, de nuestra humanidad, de nuestro país, de nuestra ciudad, si no nos esforzamos nosotros primero, a quienes nos debemos, de quienes vamos a exigir otra cosa, ¿no? Sí. Háblanos del primer libro, porque no sé si tú ya lo tenías sumamente consciente en que iba a ser la base que te iba a dar Líbranos del Mal, o ni siquiera yo sabía que existía el negocio del dolor. Sí, no, que va. Si hubiera tenido el plan, sería magistral. ¿No era el plan? No era el plan. ¿Pero por qué uno te dio para el otro? Porque este libro surge de una manera... El negocio. O sea, ¿el dolor tú sientes que es un negocio? El negocio del dolor, en el sentido, este título lo pensé porque quise explorar, tras conocer la historia de Gabriel Ruelas y Jimmy García, un mexicano y un colombiano, que se enfrentan en el cuadrilátero en Las Vegas, Nevada, por la lucha de un campeonato mundial de boxeo. Boxeador. En donde muere Jimmy García por los golpes de esa pelea y donde se desquebraja Gabriel Ruelas. Quise explorar sus vidas y al darme cuenta que el impacto de una mala infancia es que desquebraje a un ser humano en su vida adulta, aunque lo conquiste todo. Y en cambio, una infancia acompañada y amorosa, sólida, finca un espíritu resiliente y capaz de sobrepasar cualquier reto y prueba en la vida y conquistar un imperio de lo que sueña hacer. Es que te vas al fondo. Exacto. Entonces lo quise plantear en la historia del boxeo y explorar con 17 campeones del mundo cómo fue tu infancia, cómo fueron tus navidades, cómo era tu cumpleaños, cómo fue tu barrio, wow. ¿Quién te enseñó a rezar? ¿Tienes creencias o no? Y de esa manera entender por qué unos estaban en las drogas y perdieron todo su dinero y por qué otros son multimillonarios con imperios económicos de restaurantes y marcas y personalidades famosas en la televisión de sus países. Sí. Eso quería saber. Entonces, al explorar esta historia que me llega a las 6 de la mañana, cuando está mi bebé llorando, mi hijo, el menor Raik, había nacido unos meses antes, 6 meses exactamente, en el 2006, y me piden, ven a Malibú porque queremos que presentes a autoridades tijuanenses a unos productores que quieren hacer una película sobre un mexicano. Es que no te lo creo. No, y así como el operativo policial milagroso, ¿no te lo crees? Pues esa historia comenzó así. Y yo le decía, están mal de la cabeza, ¿cómo voy a estar en San Diego a las 6 de la mañana para estar a las 12 del día en Malibú? Y dijiste que sí.
Pues yo dije que no, pero mi esposo dijo, la insistencia es tan grande que ve, yo me encargo y pido a la familia que venga y apoye, ¿no? Bueno, también hay que decirle al público que es bien importante, uno, el contexto y el ambiente como si fuera una red de apoyo. Sí. Y una pareja o te puede empujar o te puede anclar. Sí. Y la tuya también ha sido de impulso, ha sido de apoyo. Entonces teníamos la fortuna de que mi mamá estaba en Tijuana, yo estaba en San Diego, mi tía, mi mamá, y todo el mundo podía trasladarse a apoyarme. Si yo hubiera vivido en Alemania, no hubiera podido hacer esa historia, ¿no? Sí. Pero estaba en San Diego y de alguna forma era en unas horas vamos factible. Y te ayudamos, va la tribu, que siempre necesita una mamá para poder compensar su ausencia mientras hace alguna otra cosa, porque se necesitan como 5 o 6 personas para hacer el trabajo que hacemos una sola. Sí. Entonces, bueno, él dijo, ve, porque esa situación parece que es súper urgente. Y yo dije, bueno, me voy a dar un día en Malibú, en el hotel, a disfrutar una muy buena comida. ¿Por qué no? Tras presentar a autoridades. Oye, aparte ya tenías como 6 meses desvelándote, y los 9 de embarazo. Las madrugadas. Sí. Y así surge esa historia. Y entonces me dicen, vamos a hacer una película, ¿quieres sumarte al guión? Al equipo de guionistas. Y dije, pues déjenme conocer la historia, denme el libro y yo veo si puedo o no, porque de boxeo no sé nada, ni aficionada soy al boxeo. Sí. Y me dicen, no, es que no hay libro. Y yo, pues, ¿cómo? ¿Van a hacer una película de algo tan importante que no tiene libro? Y me dijeron, si lo quieres hacer, hazlo tú, te damos la historia. La película no se hizo, pero el libro lo hice yo. Sí. 5 años de trabajo para encontrar a boxeadores en Wales, en Londres, en Ghana, en Australia, en México, en Canadá. ¿Cuáles son las cualidades que tuviera que tener un escritor o una escritora como tú? Porque veo mucha persistencia, veo como un enfoque en cumplir tus objetivos y no desistir a pesar de las barreras, a pesar de las distancias, ¿no? Las distancias, y yo no conocía en ese caso nada del boxeo, entonces para mí era como muy difícil entrevistar a alguien que no sé nada de tu deporte y abrirme espacio en un lugar de boxeadores mundialmente campeones. Es como si ahorita dices, voy a entrevistar a Canelo Álvarez. A ver. Lo amo. Llegas a él. Ahora ya tienen redes, ahora ya tienen representantes, sí. Ahora ya tienen oficinas. Idea y noción y de... ya puedes llegar. En el 2006... Sí. No había nada de eso. No había un WhatsApp, oye, me está mandando tal presentadora que quiere entrevistar. Pero como escritora... Y te voy a decir la palabra clave, sí. Encontrar los apoyos. Don José Sulaimán Chacnón, presidente del Consejo Mundial del Boxeo, le dije, oiga, quiero hacer este libro, este es mi tema, quiero hacer esta historia, pero no encuentro los boxeadores y no sé por dónde buscarlos. Sí. Y me abrió la puerta porque le pareció divino que una periodista que no era de la crónica deportiva quisiera buscar un enfoque humano sobre el boxeo. Y me abrió las puertas con todo lo que pudo para apoyarme. Qué fascinante. Entonces, persistencia, buscar las personas correctas para llegar o acercarte más. Y los retos, mientras, ¿quién te está apoyando económicamente con todo lo que implica moverte? No, en este caso, mi esposo, ¿no? Mi esposo es un santo. Fue un apoyo tremendo porque realmente no había editorial para este tipo de libro. Sí, habría que darle un mensaje a tu esposo que seguramente va a estar viendo esta entrevista y que espero que después de tantos años de matrimonio sepa algo de español. ¿Qué le pudieras decir? De español sabe muy poco, pero sabe ordenar en los restaurantes, sabe decirte gracias y bienvenida y esas para cosas. Subsistir. Así que le voy a decir, ich liebe dich, meine liebe Andreas. Sí, eso le voy a decir en alemán a mi esposo, que lo quiero mucho, que lo quiero mucho. Sí. Qué bonitas Tenemos palabras. 23 ¿no? años de matrimonio, pero claro, no te voy a decir que fue un apoyo de lo que quieras. Claro que era como, ¿y a dónde va esto? Son 5 años. Al boxeador lo invitaba a mi casa y lo entrevistaba en mi casa, las anécdotas, y le pagué cada vez que venía, porque yo sí le estaba comprando la historia. Ok. ¿Sí? Sí, firmó un contrato, esta es la historia que yo estoy comprando. Él pensó que no iba a ser el libro. Pensó que nunca iba a ser el libro. ¿De tanto tiempo? Por el tanto tiempo, pero yo sabía qué libro quería hacer. Después, mis historias han estado...
Yo creo que ha sido tan imposible de creer como ha surgido mi trabajo en la literatura, Sí. que se lo adjudico a Madre Teresa de Calcuta y a Papa Juan Pablo II. Porque cuando yo escribí este libro, hice una muestra con el ICBC de aquí de Baja California, Sí. para llevarlo a la Feria del Libro de Guadalajara. Sí. Le gustó a una editorial de Guadalajara y me dijo que fuera a su casa y que iba a haber una reunión ese día y que ahí podríamos hablar un poco más de esa historia. Y yo estaba sola en Guadalajara, sí, era madre de familia de 2 niños, casada, y dije, a ver, voy a la casa de un editor que me está diciendo que quiere que hablemos en su casa, en donde va a haber una reunión de este libro. O sea, ¿eso es sensato? ¿Eso es correcto? Sí. ¿Verdad? 2 Sí. minutos de, ¿eso es correcto? Sí. Y entonces estaba en la fila de taxis, porque estábamos saliendo de la Feria del Libro Ay, de no Guadalajara. puede ser. Sí, sí, estábamos saliendo enfrente del Hilton, estábamos en la fila de taxis. Yo no tenía auto, no había rentado auto. Ahí todos nos movemos con taxis saliendo de la Feria del Libro. Sí. Y le digo a la señora, ¿estás esperando taxi? Me dice la señora, sí, y yo también. ¿A dónde vas? No sé, señora. Voy a esta una colonia, dirección. que es esta dirección, pero no sé, estoy pensando si debo de ir, porque y le cuento lo que te acabo de decir. Una desconocida. Una desconocida, 30 y 40 años mayor que yo, no sé, en ese momento, Sí. ¿no? Dije, no sé, es que no sé si voy o mejor me voy a mi hotel ya. Y me dice, ¿qué dirección es? Te puedo decir qué barrio es. Y se lo enseño y me dice, Tienes que ir. no, es la casa de mi hijo. No. Es que tú vives con coincidencias. Es la casa de mi hijo. Coincidencia. Y le dije, me está bromeando, ¿verdad? Me dice, no, es la casa de mi hijo. Mi hijo es editor, es y ella era una secretaria parroquial. Y yo una señora parroquial, y había estado en la feria viendo. Y le dije, me está diciendo, ahorita le llamo, y le habló, tengo aquí a la escritora de Mijito. Tijuana, ahí va para allá, va en ese taxi para que le esperes placas tal. Y llegué y no lo podía creer. Es O sea, que no lo puedes creer. así fue como Es que me es algo- firmaron este libro, Es El algo negocio que del no dolor. lo puedes creer. Y me gano los premios, me gano los reconocimientos de las federaciones, me gano finalista en París y se queda guardado ahí por todos estos años, hasta este año que una editorial alemana lo ha reeditado y que me da base a otro ejemplo de continuidad. ¿Y por qué Sí. digo Madre Teresa de Juan Pablo II? Sí. Muy fácil, porque Madre Teresa yo le pedí con un rosario que rezara por las mujeres que teníamos planes profesionales, que hiciéramos siempre lo correcto con nuestro trabajo. Sí. Y a Juan Pablo II tuve la oportunidad de conocerlo en Roma, gracias a un seminarista tijuanense que me encuentro entre las miles de personas de la Basílica afuera y le pedimos cómo buscar boletos para la audiencia semiprivada. Y me dice, sí, yo te digo, soy seminarista de Tijuana, mira aquí. Y yo le dije, no puede ser que sea seminarista de Tijuana. Y es el padre Jorge Chegoyen, así que él lo Ay, puede lo comprobar. amamos. Él puede comprobar que esto es cierto. Y al día siguiente vamos con Juan Pablo II, viene, se acerca, bajó la cámara, me da la mano, hacemos contacto y le pido que rece por mujeres que queremos ser profesionistas, pero también teníamos la aspiración de ser madres de familia y no fallar Y cómo en ello. conjugar eso perfecto Y no para fallar. no descuidar. Entonces me da la bendición y yo creo que se tomó su tiempo y me bendijo mis oportunidades y por esa extraña razón yo creo que pude dejar el periodismo y estoy aquí en la literatura. Te lo juro, lo siento así. ¿Y te ha gustado, te sientes satisfecha con las vueltas que tú misma le has provocado a tu vida? Ay, extraño la televisión todos los días, extraño el Ay, micrófono. pero puedes tener un canal de YouTube. Extraño, pero nada paga el haber estado con mis hijos, verlos crecer, 100%. haberlos educado, formado. grandes seres humanos. Y tener esta familia, Porque ¿no? también para ti, pues como madres podemos comparar la formación. Se nota cuando un niño se desenvuelve afuera y cómo se desenvuelve cuando la mamá estuvo presente. Sí. Hoy hay mucha ausencia. Y de la mamá. cercanía y la confianza de los hijos y esa conciencia de a mi mamá no le gustaría que hiciera esto y mi mamá estaría muy feliz de esto.
Yo creo que eso es parte de algo que ser una mamá presente, que no podemos juzgar porque en esos tiempos de tantas situaciones económicas tan difíciles, hay que trabajar, ¿no? Y muchas madres de familia tienen que trabajar, no tienen al esposo proveedor o no es factible que el esposo proveedor aporte lo suficiente. Entonces, qué valentía de las mujeres que tienen que trabajar y al mismo tiempo formar y hacerse cargo de los hijos. Pero si hay la oportunidad de estar presente en los años cruciales, poquito, ¿no? Es hermosa la oportunidad. Yo dejé mi trabajo de televisión y cuando mis hijos entran al kinder, la maestra les pregunta, ¿qué hace tu mamá y qué hace tu papá? Eso era ¿qué hacen los compañeritos, no? Sí. Y cuando le toca el turno a mi hijo, dice, mi mamá es panadera y mi papá es piloto de avión. Y cuando voy a la escuela, la maestra me dice, ¿tiene panadería o se encarga de hacer pedidos de pan bajo demanda? No me digas que hacías galletas. Exactamente. Y como hacía galletitas sí, o sea, y pastelitos, quería hacerte ver empresaria. mi hijo asumió que yo era una panadera, 100%. porque yo hago panes y yo regalo pastelitos a las vecinas y les hago pastelitos a los compañeritos. Sí, eres panadera. Y yo hago soy panadera. Y mi esposo era piloto de avión porque siempre en la maleta se despedía porque iba para Europa, para Alemania, a trabajar o a Japón. Asumió. Y él es un piloto porque va en el avión todo el tiempo. Es que es fascinante. Y mi esposo es ingeniero. Es fascinante la imaginación de los niños, ¿no? Sí, y dije, uy, dejé de trabajar, les haré bien con eso. O sea, la imagen de una mamá que también estudió y también es capaz, dije, con el tiempo. Sí. Empiezo a leerles historias en las noches y de ahí nace mi literatura infantil, de las cuales tengo 4 libros. Sí, qué increíble. Sí. Oye, no, es que los niños es fascinante porque déjame te cuento que acabo de saber que resulta que hubo un matrimonio que se separó y que malamente el hombre pues se desobligó o se desentendió y ya no quiso saber nada presencialmente de los hijos. De repente les mandaba, ¿no?, lo que podía, como contribuyendo económicamente, pero presencia nunca. Entonces el más chiquito le pregunta a la maestra de la escuela en primero o segundo de kinder, porque tenía 5 años, ¿y cómo está conformada con tu familia? Haz un dibujito, dibujan a la mamá, dibuja al hermanito, y ¿por qué no dibujas al papá? No, pues mi papá se murió. Entonces, pues la verdad, mandaron a hablar a la mamá, al kinder, y le dice la maestra, oye, o sea, siento mucho la pérdida de tu esposo porque nos dijo tu hijo que su papá se murió. Cosa que no. No. Pero entonces llegando a la casa, ¿por qué le dijiste que tu papá se murió? Porque ya no lo veo. O sea, esta sinceridad y cómo están combinando lo que están viendo y lo que están sintiendo con una vida práctica, una respuesta tan sencilla como mi papá se murió. Y eso fue que hizo que nosotros nos fuéramos a Alemania, porque mi esposo pasaba más tiempo viajando a Alemania, iba y venía. A veces tenía 3 días y ya tenía que regresar a Suiza, ya tenía que regresar a Francia. Y entonces dijimos, mejor vámonos allá, que es poco lo que tienes que hacer en América y todo es en Europa. Y decidimos la mudanza. Y luego también... a Europa, pero en esa casa nuestra posibilidad era así. Otras veces los padres tienen que trabajar y viajar o irse por periodos. O sea, mi abuelo fue un taxista de Tijuana, pionero de los taxis amarillos, y se trasladaba a veces por días a llevar a un pasajero extravagante que llegaba a Tijuana a solicitar por turismo, ser transportado hasta Guadalajara por turismo. Que quería ir en taxi, cada familia no en avión. Se debe de acomodar y se debe de adaptar. Sí, y sobre todo no es cantidad, es calidad. Entonces mi esposo cuando venía jugaba con mis hijos y se acordaban de que está ahí, solo que él viajaba mucho, pero estaba ahí, presente, jugando, nadando, jugando al té con las coronas, con la niña, al niño el balón, lo que fuera. Y eso cambió pues el peso de que no fue un padre ausente, sino que era un padre que trabajaba mucho, pero cuando estaba en casa tenía que recuperar. Sí. Al mismo tiempo, yo empezaba a hacer el tour de este libro y vimos que era un tiempo muy complicado para hacer libros
porque no iba a poder atender ningún tour, ninguna firma, viajar a México o a Latinoamérica. Y dije, lo dejo ahí. Pero aparte no hay prisa, ¿no? Hoy creo que el común denominador de las decisiones, de la vida misma, es la prisa. La prisa, sí. Hay que vivir lo que es lo prioritario y dejar lo que no lo es. En ese caso, lo mío era mi familia y mis hijos. Estábamos muy lejos. Porque tenías esa prioridad y valores. Muy lejos de familia. Todos estaban aquí en México. Sí. Me tenían solo a mamá y a papá. Entonces, para mí era muy importante y dejé. Si se retoma, se retoma, y si no, bueno. Y si se puede, pues es un privilegio que sí se tuviera que ponderar, ¿verdad? Sí. Si las posibilidades. Si las posibilidades se acomodan, porque claro que siempre dices, ay, una mujer que triunfa, muchas veces es un costo terrible. Y sí, la culpabilidad no te deja. Y es un costo terrible para los otros. Sí. Entonces, mientras podamos acomodar las cosas de tal manera que lo que estemos haciendo con esa gran intención no afecte y no destruya y no mine, que por eso es el negocio del dolor, que una infancia dolosa deja un adulto lastimado. Y luego quisiera cerrar este episodio aprovechando de este tiempo que nos estás dando, pero no te quiero desaprovechar porque ya sé que ya te vas de regreso a Alemania. Entonces quiero saber desde tu enfoque qué es el éxito para ti. O sea, porque después de haber recibido tanto reconocimiento, tantos halagos, estar en los medios, estar en el foco, estar en el centro de atención, estar en los aplausos, puede llegar a ser ya algo normal. No, ¿qué te da a ti plenitud para decir, soy una mujer exitosa? ¿Cuándo te sientes exitosa? No sé si la palabra exitosa es lo que estoy buscando. Lo que sí estoy buscando ¿Pero qué significa para ti eso? Para mí significa poder desarrollar mis sueños y plasmarlos y darles rumbo y culminarlos. Okay. Para mí ese proceso... No importa si te tardas 10 años. No importa si me tardo 5, 7, 10 años. Lucho por mis sueños, lucho mucho. Por ejemplo, hace 3 años puse un proyecto infantil en Chile. Y el martes pasado o algo así me ha ocurrido que me han llamado y me dijeron, ya está. Pasaron 3 años. Yo no, estábamos a punto, porque como es de Chile y Chile va a ser el país anfitrión en la Feria de Frankfurt, yo quería desde hace 3 años empezar a explorar esa posibilidad rumbo a Chile en Frankfurt 2027. Sí. Pero el libro no se dio ni a los 3, ni a los 2, ni al 1. Se dio hace unas semanas. Entonces, felicidades. Hay que tener paciencia, pero para mí la satisfacción es, ya cuando lo tengo, sí, pero el proceso de sentarme, disfrutar, poner mi tiempo en ello, eso a mí me da mucha satisfacción. Uh-huh. El éxito es ver culminado mi sueño, haber amarrado los hilos del tejido y ver mi mascada completa, ¿no? Mi bufanda completa de que, ok, lo terminé, lo hice. Y el rumbo nunca sé si se va a vender, va a tener éxito o no, pero yo cumplo con esa aportación. Y todos mis libros son de propósito, entonces mi propósito es ahí, es como los pintores, ¿no? Nunca sabes, como Rembrandt nunca vio su éxito, si tú lo quieres decir, toda la gente compraba sus pinturas y todo el mundo admiraba y aplaudía la belleza de sus obras. Bueno, vemos a Van Gogh, tampoco se enteró, y vimos a cuántos autores rechazados que nadie creía en su obra, y hasta que ahora Harry Potter es un éxito, por ejemplo. 100%. Porque es comercial, porque la gente lo aplaude, porque la gente lo ve. Para mí es culminar mi proyecto, hacerlo y entregarlo, y ese es mi proyecto, pero sí tengo un sueño de legado. A ver. Sí tengo un sueño de legado. Dejar un legado es tu sueño. De dejar mis pensamientos, de dejar mis valores, de crear una colección de raíces infantiles mexicana, o sea, mis sueños, mis propósitos, eso sí es. Eso sí es parte de por lo que lucho cada día profesionalmente para hacer. Uh-huh. Dejar mi obra en algo que futuras generaciones van a poder decir, qué bonito que nos entregó esto. Ella fue y se encargó de hacer esto por Tijuana o por Raíces Mexicanas, o darnos a conocer a mexicanos en el exterior, algo de nuestro país. Sí. Eso sí, o sea, pero es mi obra y es para mí y yo lo dejo. Y si alguien más lo puede aprovechar, pues creo que eso sería el éxito. Si alguien más puede conmoverse, cambiar,
su forma de pensar en educar distinto, y no solamente cuántos libros voy a vender y si se convierte en película o si se hace obra de teatro o si cuántas entrevistas pueda tener, ¿no? Y en pocas palabras, disfrutas también todo el proceso. Sí, se disfruta y en ambigüedad, porque disfruto muchísimo todo este proceso. Ha sido un sorpresivo con este libro, pero la distancia lo hace que tengo que estar aquí, pero no puedo estar allá, ¿no? Entonces, quizás eso sea un momento para regresar a mi país, a mi ciudad, porque es muy difícil trabajar a distancia con esta magnitud de compromisos. Esto fue una editorial pequeña, esto es una editorial colombiana, internacional, entonces, claro, el trabajo se suma, ¿no? Triplifica, ¿no? Sí, pero no me voy a quejar. Ha sido 10 años de trabajo y estoy teniendo en mes y medio una gratitud tremenda por el éxito, la acogida y los buenos comentarios que están saliendo de este libro. Si además hace el impacto que yo quisiera que tuvieran como lo tuve yo en mí misma, pues ya eso sí va a ser éxito. También en una respuesta tratando de ser corta y contundente, para los jóvenes ahora ya no existe ni calma, no existe ni paciencia y no existe tampoco una espera de pensamiento a propósito de las redes sociales y esta satisfacción momentánea que todos queremos, las cosas rápido. ¿Qué les pudieras dar de consejo? Hay una facilidad enorme con estas novedades tecnológicas que tenemos. No hay que dejarlo en ellas completamente, confiar en ellas completamente, porque la vieja escuela sigue siendo la base, ¿no? Seguir aprendiendo, consultando en libro y no confiando que las redes tienen la respuesta, porque se equivocan mucho las redes, no tienen los datos correctos. La prisa, bueno, muchas veces pueden hacer sus sueños realidad más rápido de lo que lo hemos hecho nosotros, pero yo digo que lo más importante es tomarse el tiempo de hacer una base sólida, a base de formarse y de realmente prepararse para la oportunidad y darle el tiempo que amerita. Los chicos de ahora no reciben muy bien las críticas y las sugerencias, y yo creo que esa es una parte muy importante de nuestras otras generaciones, donde aprendimos de mentores, donde escuchamos el consejo, donde aprendimos a ser mejor porque nos dijeron cómo hacerlo, y por lo menos voltear a ver, no decir, bueno, eso es lo que dices tú, pero aquí ChatGPT me dice esto, aquí el AI me dice esto, aquí Google me dice esto, y eso es diferente. Pues sí, porque la experiencia también dice otra cosa. La experiencia, ¿no?, dice más. 100%. Como mujer tijuanense, sí me gustaría que le hablaras a las mujeres y sobre todo a las que están peleadas por esta energía femenina en la cual nos han dicho que para el mundo competitivo no debes tenerla tan desarrollada. Entonces, en este enfoque, ¿qué les recomiendas tú a todas las mujeres? Yo creo que la mujer tenemos nuestros propios principios, nuestra forma, nuestra esencia, y esa no debe de cambiar. Con nuestra esencia competir, con nuestra esencia participar, pero sí, no dejar de ser mujeres y convertirnos en hombres y trabajar con sus herramientas, con sus habilidades, sino con las nuestras. Y las nuestras son de paciencia, de entendimiento, de resiliencia, de amor, protección, de amor. Entonces son otro tipo de herramientas con las que nosotros trabajamos. La competitividad, la eficiencia, eso es sin género. La eficiencia es sin género, tanto es eficiente él como ella, ¿no? Pero con nuestras bases, creo que si no las cambiamos, tenemos la misma oportunidad. Y estamos viendo en el mundo de hoy, la economía se mueve con pilares muy fuertes de mujeres. En la literatura hay ciudades, hay entidades que están trabajando más mujeres que hombres. No se trata de desplazar, no se trata de segregar, pero se trata de que nuestras bases están funcionando. Entonces, no escuchar lo que nos dicen para hacernos iguales, sino hacernos fuertes en nuestra forma individual. Ya te vas, ¿no? Ya te vas a Alemania, donde vives, donde radicas, donde encuentras a lo mejor los espacios indicados para escribir, para volver a encontrar el amor de tus hijos y un abrazo después de tanta espera, sobre todo.
ya por último, me gustaría que le dejaras un mensaje a todo el público. ¿Qué te dejó este lanzamiento de Líbranos del Mal en tu ciudad natal? ¿Cómo te recibió la gente nuevamente y qué te llevas de regreso en tu interior? Uy, me llevo el corazón lleno de alegría porque presentar algo que tú quieres tanto a los tuyos y que además se te abran los brazos para acogerlo, no tiene precio. Ha sido un trabajo continuo para demostrar que hay interés de hacer una entrega cada vez mejor en la literatura, en mi periodismo, pero esta vez creo que se ha consolidado más porque ha pasado el tiempo y he crecido, ¿no? Entonces fue bonito estar en Tijuana, llenar un teatro, pero sobre todo la gente a la que he conocido, que ahora se vuelven nuevos amigos, en la que me he apoyado, en la que se sumaron para fortalecer este proyecto, porque no se hace esto nada solo. Y yo creo que de ahí es lo que me llevo de más satisfacción, la gratitud que tengo con la ciudad, que les vine a entregar lo mejor que tenía esta vez y me recibieron con lo mejor que me pudieron recibir, que fue haciéndose presentes, invitándome a entrevistas, sobre todo la sororidad de mujeres que en sus podcasts, que con sus notas dijeron, yo quiero hablar de esto contigo. Eso fue muy bonito, ¿no? Y eso no se había dado antes porque era un mundo pues realmente de medios y varones, ¿no? Sí. Y eso es muy bonito poder compartir con otras comunicadoras mi proyecto. Oye, yo sí quiero que lo adquieran. Está este libro, Líbranos del Mal, el Libro Club. Vale la pena. Y en Buscalibros, en libro a domicilio, ¿no? Como, sí, cierto. Sí, también Buscalibros y Libro Club físicamente. A mí me gusta ir a las librerías. Sí. A mí me gusta llegar, buscar, leerlo, verle la sinopsis, ¿no? Ojearlo. Entonces, en Libro Club y en cómo huele, ¿no? Buscalibros, sí. Y agradecer mucho a la editorial. Sí, que la portada es bella. La portada es bella, tiene mucho significado. Y aparte tiene mucha profundidad, ¿no? ¿Y qué me dices del prólogo? Menos es más. Oye, agradecerle a Valentina Larraqui también, sí, ¿no? Esta gran relación que tienes. Que para quien no sepa es la corresponsal vaticana de nadie va a saber. Pero no creo que haya alguien en México o en América Latina que no sepa quién es esta gran periodista mexicana. ¡Qué orgullo! Así hasta el productor dice, sí, claro. Orgullo. Y además que nos mandó no solamente el prólogo, pero que nos envió a Tijuana, por ser Tijuana, y saber que tanto para el padre Ackerman como para mí era muy importante ese lanzamiento. Nos envió ese mensaje hermoso, que te lo voy a dejar también para este programa, de Valentina dándonos el saludo y haciéndose presente en la Casa de la Cultura cuando fue el lanzamiento. Muy bella, muy generosa y muy experta, ¿no? Ella sabe del Vaticano, sabe de los papas, sabe de las encíclicas, sabe de la Iglesia, y haber leído el manuscrito y avalarlo con su prólogo no tiene precio. Yo creo que ese es uno de los, ese sí puedo decir que es un éxito, porque alguien tan preparado y tan experto en el tema vio que su nombre podía avalar un proyecto que está bien construido desde el respeto y desde la honestidad de la historia. Si pudieras resumir en 3 valores, pero también emociones y prácticas, este libro pudiéramos decir que es, aquí puedes encontrar ejemplos plenos de fe, perdón y resiliencia. Esto fue la historia detrás del personaje, en esta ocasión con la periodista y escritora Araceli Martínez Rosé, autora del recién lanzamiento en esta ciudad de Tijuana, Líbranos del Mal, el secuestro del padre Juan Carlos Ackerman, el cual se lo recomendamos mucho. Muchas gracias. Te agradezco este bello momento. Gracias a ti por esas preguntas y por este espacio. Saludos Tijuana, saludos Baja California y fronteras.